Canal Multimedia presenta El género en la cultura con la maestra Alma Alonso Nájera, transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, a un costado del séptimo continente, UNAM, donde se construye el futuro. Hola a todas y todos, les saluda Alma Alonso Nájera en nuestro programa El género en la cultura, transmitiendo en directo hoy 19 de febrero de 2015 a través de Radio Yus Canal Multimedia, la radio de la Facultad de Derecho de la UNAM. Para empezar, les comparto un párrafo del libro Tercera llamada, Orientaciones de género para la vida cotidiana, de Marta Leñero, quien nos dice: a lo largo de la historia, las sociedades han asumido que el sexo biológico y anatómico en nuestros cuerpos determina por sí solo las características y los modos de ser que se adjudican a lo femenino y a lo masculino. Esto es, que las mujeres deben ser femeninas y los hombres masculinos. Se ha comprobado que esto se refiere a construcciones socioculturales y no son naturales. Las características o atributos construidos histórica y culturalmente para la feminidad o masculinidad no vienen inscritos de antemano en los cuerpos sexuados, sino que dependen de construcciones culturales de larga historia y duración. El problema está en que estos rasgos o características se han estereotipado, es decir, se han fijado como inherentes e inmutables en nuestros cuerpos. Aun cuando la experiencia nos diga que las mujeres y los hombres podemos desarrollar rasgos que no dependen de nuestros cuerpos sexuados. Así, por ejemplo, a las mujeres, nuestro sexo no nos impide ser inteligentes y valientes, o sensibles y hogareños a los hombres. Los estereotipos de género se definen, entonces, como concepciones y modelos sobre cómo son y cómo deben comportarse la mujer y el hombre. El inconveniente de estos estereotipos es que implican desigualdades y desventajas que restringen accesos y oportunidades solo por el hecho de que se es hombre o se es mujer. Hasta aquí la cita de Marta Leñero. Titulamos el programa de hoy Subvertir y trastocar, porque vamos a platicar del apartado del mismo nombre que se encuentra en las páginas 816 a 817 del libro Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, de la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, quien es etnóloga y doctora en antropología, autora de varios libros, entre los que se encuentran Género y Feminismo, Desarrollo Humano y Democracia, Identidad de Género y Feminismo y Claves Feministas para la Autoestima de las Mujeres. La obra que hoy comentaremos, como ya dije, en lo que se refiere a subvertir y trastocar, titulada Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, obtuvo en 1989 el premio Maus de la Facultad de Filosofía y Letras y, según Graciela Hierro, tiene el propósito central de desarticular la creación cultural histórica de las mujeres, que da razón de sus opciones actuales de vida, de sus diferencias y semejanzas en el mosaico cultural del país. Para este propósito se siguen dos ejes de análisis, el sexo y el poder, que estructuran al sujeto femenino y que impiden, en la condición actual, su autonomía. Hasta aquí la cita de Graciela Hierro. Por supuesto que lo más recomendable es leer todo el libro, pero para efectos de este programa y con el fin de comprender mejor el apartado que vamos a comentar, que se llama Subvertir y Trastocar, les compartiré algunos conceptos fundamentales para adentrarnos en la obra de la doctora Marcela Lagarde de los Ríos. Empecemos por el propio libro. Su autora nos dice que el libro trata del dolor, del miedo, de la impotencia, de la servidumbre y de cosas que ocurren en el encierro de las mujeres cautivas y cautivadas en el mundo patriarcal. Es un libro de teoría antropológica cuyo eje es la opresión de las mujeres. En él se analizan las formas diversas en que la inferiorización de las mujeres justifica la discriminación que las excluye selectivamente de espacios,
actividades y poderes, a la vez que las incluye compulsivamente en otros teóricamente irrenunciables. De esta manera, el impulso que mueve a la existencia y que da sentido a la vida de las mujeres es la realización de la dependencia, establecer vínculos con los otros, lograr su reconocimiento y simbiotizarnos. Estos con los otros, lograr su reconocimiento y simbiotizarnos. Estos procesos confluyen en una enorme ganancia patriarcal. La sociedad dispone de las mujeres cautivas para adorar y cuidar a los otros, trabajar invisiblemente, purificar y reiterar el mundo, y para que lo hagan de manera compulsiva, por deseo propio. Este complejo de fenómenos opresivos que articula la expropiación, la inferiorización, la discriminación, la dependencia y la subordinación define la sexualidad, las actividades, el trabajo, las relaciones sociales, las formas de participación en el mundo y la cultura de las mujeres. Y además define los límites de sus posibilidades de vida. Dice la doctora Lagarde, en el libro expongo las formas particulares en que se dan estos fenómenos en cada círculo vital definido por sus normas, sus instituciones, sus modos de vida y su cultura. Es precisamente a esos círculos a los que llamo cautiverios. No todo es dolor en ellos, ni la opresión es vivida siempre con pesar. Por el contrario, adquiere la tesitura de la felicidad cuando es enunciada en lengua patriarcal como lealtad, entrega, abnegación, cuando nos valoriza y nos ubica en el mundo, y el cautiverio se llama hogar o causa, cuando la especialización en los cuidados se concibe como instinto sexual y maternal, y la subordinación enajenada al poder es el contenido del amor. Con estos interesantes conceptos de la doctora Marcela Lagarde, vamos a ir a una canción, vamos a comentar un poquito estos conceptos que tenemos aquí, porque está un poquito, vamos a esperar un poquito para que se pueda poner la canción. Después de leerles esta parte de cuál es la intención del libro de la doctora Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, se me ocurrió poner, como para ilustrarla un poco, la canción que canta Daniela Romo, que canta desde hace muchos años, que se llama De mí enamórate. Porque aquí es donde se ve cómo estos cautiverios de las mujeres a los que se refiere la doctora Lagarde, efectivamente no son solo tristeza, no solo estemos pensando en mujeres que están tristes o que dicen me siento atrapada, que conocemos algunas también, o que se sientan mal, que no quieran hacer lo que están haciendo. También hay mujeres que dicen mi verdadera felicidad está en servirte, está en atenderte, será un honor dedicarme a ti, como dice la canción, porque hay una cuestión aquí que es muy importante. Si desde que naces te convencen de que tú naciste para servir, que tu verdadera felicidad está en ayudar a los otros, en ser útil, en dar amor, en dar compañía, en dar cuidados, pues si te preparan toda la vida para eso, lo que resulta al final es que hasta lo puedes hacer con gusto, porque consideras que ese es tu objetivo en la vida, que eso es lo que requieres, y entonces pues hasta lo encontramos que quizá ustedes recuerden mamás que te dicen, oye, es que ¿cómo es posible que no vengas a comer? Yo te quiero atender y ya estás grande y de todas maneras te quieren lavar la ropa y te quieren servir. Y cuando incluso se quedan ya solas en pareja o viudas porque sus hijos se van, porque ya tienen otra vida, ya sea que se casen, se vayan de viaje, etcétera, viene esta cuestión del síndrome del nido vacío, que consiste precisamente en que estas mujeres ya no saben qué hacer porque toda la ilusión de su vida, todo su objetivo en la vida era proporcionar servicios a sus hijos y a su pareja. Y de pronto, si se quedan sin ninguna persona a la cual darle este servicio, pues entran en unas grandes depresiones, no saben qué hacer con su tiempo, pero no solo es que no sepan qué hacer con su tiempo, sino que se sienten mal, se sienten inútiles, empiezan a decir ya no sirvo para nada, ya qué hago aquí, soy un estorbo. Todo este tipo de cosas, quizá ustedes ahora que lo estoy diciendo empiecen a recordar a alguna persona que les ha hecho estos comentarios.
lo más seguro es que esté sufriendo este síndrome del nido vacío. Es decir, son como pajaritas que en el nido están siempre atendiendo a sus crías, y si ya se quedan sin ellas, pues ya pierde todo el objetivo su vida, no tiene nada que hacer. ¿Por qué razón? Pues porque las fueron preparando desde muy pequeñitas para cumplir estas labores. Pero también se dan otros casos, se dan casos de mujeres que no, por más que las prepararon o quisieron prepararlas para cumplir con estos fines, no lograron introyectarles la idea, y entonces pues no les gusta servir a los demás, no les gusta atenderlos, quieren hacer otras cosas, pero hay una enorme presión social diciéndoles: tienes que casarte, tienes que tener hijos, es la mayor alegría de la vida, cuando tengas tu hijo vas a estar súper feliz. Y después conoces casos en que tienen al hijo y no están felices para nada, dicen: yo lo tengo que cuidar y no me gusta. Porque la realidad es que hay muchos mitos acerca de estas cuestiones que se supone que son naturales y consustanciales a la mujer, como es el hecho de la maternidad. Desde niñas te quieren convencer de que tenemos un instinto maternal. Nada más porque nacemos mujeres ya lo tenemos. Pues la realidad es que los estudios han demostrado que no hay tal instinto maternal, que no es cierto que todas las mujeres nada más por el hecho de serlo les encanten los niños y los quieran cuidar, niños y niñas, bebés, etcétera. La realidad es que hay mujeres que les gusta, algunas de manera natural, algunas ceden a esta preparación que se les va dando a lo largo de la vida, consistente en jugar con muñecas, en jugar al té, de jugar con el jueguito de té, te compran tu planchita, tu lavadora, tu hornito, una serie de cosas que pues te van preparando para que al rato pues ya tú estés absolutamente capacitada para todas las labores del hogar y el cuidado de los niños, y puede ser que les llegue a gustar. Pero también hay otros casos en que por más que estén sujetas a esta preparación, o quizá no las sujeten a tal preparación con la misma fuerza, llegan adultas y no están interesadas, no quieren, no les gusta, y entonces encontramos casos en que pues las mujeres se sienten muy extrañas, dicen: ¿qué tendré mal? Que yo no me funcione este instinto maternal que dicen que es natural y lo debería de tener. Pero bueno, toda esta cuestión para que vayamos a escuchar la canción de Daniela Romo, De mí enamórate. Para realizar mi sueño, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás. De mí enamórate, mira que que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás.
de mí enamórate. Mira que Pues, ¿qué les parece la canción? A mí me gusta mucho cómo canta Daniela Romo, pero la canción sí es, si tú te enamoras de mí, primero dejo de estar sola, cosa que no es cierto, puedes estar soltera, pero no estás sola, siempre estás contigo, y eso de veré por fin la luz y será un honor dedicarme a ti, pues está grave, porque la persona se anula completamente y depende su felicidad de otra, y esto ni para un hombre ni para una mujer es sano. Tu felicidad depende de ti misma o de ti mismo, y los demás te comparten la vida y comparten las alegrías, pero las personas felices lo somos porque así lo decidimos. Pero bueno, regresemos al tema, al libro de la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, que cuando se refiere a la categoría cautiverio, recuerden ustedes que el título es Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas. Entonces lo que vamos a hacer en este programa es referirnos al concepto de cada una de estos, cada concepto que forma el título, para que luego podamos platicarles específicamente del apartado subvertir y trastocar que nos ocupa, y haya un contexto que permita entenderlo mejor para quienes no han tenido el privilegio de leer el libro, que les recomiendo que lo hagan porque les va a dar mucha luz y les va a dar mucha claridad en muchísimas cosas. Pero bueno, entonces, la categoría cautiverio es la categoría antropológica que sintetiza el hecho cultural que define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal. Se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad. Las mujeres están cautivas porque han sido privadas, porque han sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir. El cautiverio caracteriza a las mujeres en cuanto al poder de la dependencia vital, el gobierno de sus vidas por las instituciones y los particulares, es decir, los otros, la obligación de cumplir con el deber ser femenino de su grupo de adscripción, concretado en vidas estereotipadas, sin opciones. Todo esto es vivido por las mujeres desde la posición de subordinación a que las somete el dominio de sus vidas, que en todos los aspectos y niveles ejercen la sociedad y la cultura clasistas y patriarcales. Las mujeres están sujetas al cautiverio de su condición genérica y de su particular situación, caracterizadas por la opresión. El cautiverio de las mujeres se expresa en la falta de libertad, concebida como el protagonismo de los sujetos sociales en la historia y de los particulares en la sociedad y en la cultura. ¿Esto qué significa? Pues que las mujeres están muy condicionadas, muy sujetas a una serie de estereotipos que tienen que cumplir, y su papel nunca es público, nunca es relevante en la sociedad, y entonces quedan precisamente por eso atrapadas en un cautiverio. Les invitamos a que nos hagan comentarios en el Facebook. Recuerden que estamos en facebook.com/género y cultura. Y bueno, continuando con el tema de subvertir y trastocar, en el que estamos hablando del apartado del mismo título,
contenido en el libro Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos. Con respecto al concepto de la madresposa, encontramos que la doctora escribe: todas las mujeres, por el solo hecho de serlo, son madres y esposas. Desde el nacimiento y aún antes, las mujeres forman parte de una historia que las conforma como madres y esposas. La maternidad y la conyugalidad son las esferas vitales que organizan y conforman los modos de vida femeninos, independientemente de la edad, de la clase social, de la definición nacional, religiosa o política de las mujeres. Más aún, todas las mujeres son madresposas, aunque no tengan hijos ni esposo. Así como es cierto también que algunas mujeres con hijos o casadas tienen dificultades para cumplir con su deber y asumirse como tales, o para ser identificadas como madres o como esposas, de acuerdo con los estereotipos de adscripción vigentes. Ser madre y ser esposa consiste para las mujeres en vivir de acuerdo con las normas que expresan su ser, para y de otros, realizar actividades de reproducción y tener relaciones de servidumbre voluntaria, tanto con el deber encarnado en los otros como con el poder en sus más variadas manifestaciones. Esta amplia definición antropológica de la maternidad y de la conyugalidad permite develar lo que tienen de maternales las relaciones conyugales, o de algunas establecidas entre padres e hijos, entre madres e hijas, o definir como madres a los padres, y así sucesivamente. Es decir, nos van preparando para ser madres, para ser esposas, y aunque no lo lleguemos a hacer, digamos formalmente, de todas maneras tenemos ese ánimo y esa intención de cuidado y de protección que está asociada a las madres y a las esposas. El libro se refiere también a las monjas y también hay un concepto atrás de esto. Por eso les voy a referir lo que nos dice la doctora Marcela Lagarde en el capítulo 10 del libro. Nos dice: la monja es mujer consagrada, mujer sagrada, mujer que se entrega a Dios. Esa es su forma de estar en comunicación con Él y de participar de su santidad, por lo cual vive una situación excepcional, predestinada. Las monjas son las mujeres destinadas a la vida religiosa. El derecho canónico de la Iglesia Católica, apostólica y romana establece que la vida religiosa consiste en la consagración de toda la persona y manifiesta en la Iglesia el admirable desposorio creado por Dios como signo de la vida futura. Así, el religioso consuma su plena donación como un sacrificio ofrecido a Dios, por el que toda su existencia se convierte en un culto continuo a Dios en caridad. El vínculo que relaciona a las monjas con la Iglesia y da contenido a su vida como mujeres consagradas es la sujeción a reglas basadas en 3 elementos. 1, el cumplimiento de los consejos evangélicos o votos. 2, la vida comunitaria. Y 3, la realización de un carisma particular de acuerdo con la orden o instituto religioso al que pertenezcan. Los votos son mucho más que un marco jurídico de vida de las monjas. Son normas de vida inviolables por su carácter de promesas hechas a Dios. Los votos simples se realizan de manera personal y privada, y los solemnes son sancionados por la autoridad de acuerdo con las normas que rigen la vida religiosa, mediante un ritual determinado. Los votos solemnes son perpetuos cuando por su mediación la mujer cambia de situación, de mujer religiosa a mujer consagrada, mujer separada, y lo hace para toda la vida. En la religión católica, los votos esenciales son de pobreza, castidad y obediencia. Escuchen, católicos y católicas, para que lo sigan, por favor. Los votos son el contenido y la realización de un pacto con la divinidad para toda la vida y debe ser refrendado de manera cotidiana. Los votos son el contenido moral y ético a partir del cual se organiza el modo de vida de las monjas como grupo social y de cada una de ellas en particular. ¿A qué nos lleva esto? A que lo que nos dice la doctora Lagarde es, sí, hay monjas quienes efectivamente reciben ese nombre de manera legal porque están en una congregación, hacen sus votos formales, pero también hay mujeres dedicadas a la religión
que hicieron sus votos estos de manera particular y de todas maneras estarían consideradas dentro de las monjas. Y ahora vámonos al otro extremo. Por lo que hace a la categoría puta, la doctora Marcela Lagarde de los Ríos nos dice: puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas. El interdicto confiere la carga negativa y la desvalorización con que se aprecia a las putas, que en el extremo llega a ser sobrevaloración. La prohibición del erotismo a las mujeres buenas de bondad, crea la codicia de los hombres y la envidia de las mujeres, en torno a las mujeres que lo encarnan. Ideológicamente se identifica puta con prostituta, pero putas son además las amantes, las queridas, las edecanes, las modelos, las artistas, las vedettes, las exóticas, las encueratrices, las mises, las madres solas o madres solteras, las fracasadas, las que metieron la pata, se fueron con el novio y salieron con su domingo 7, las malcasadas, las divorciadas, las mujeres seductoras, las que andan con casados, las que son segundo frente, de talle o movida, las robamaridos, las que se acuestan con cualquiera, las ligeras de cascos, las mundanas, las coquetas, las relajientas, las pintadas, las rogonas, las ligadoras, las fáciles, las ofrecidas, las insinuantes, las calientes, las cogelonas, las insaciables, las linfomaníacas, las histéricas, las mujeres solas, las locas, la chingada y la puta madre. Y desde luego, todas las mujeres son putas por el hecho de evidenciar deseo erótico, cuando menos en alguna época o en circunstancias específicas de sus vidas. Una de las formas de dominio y agresión más importantes que pueden realizar los hombres a las mujeres consiste en considerarlas y convertirlas en putas. Lo logran al apropiarse eróticamente de ellas, en el entendido del consentimiento por parte de ellas. Esta agresión corresponde a la forma positiva de relación de los hombres con las mujeres, que culmina con su apropiación erótica en el amor, bajo las instituciones. Pero la agresión surge al evidenciar el protagonismo y la voluntad de la mujer en el hecho erótico, lo que automáticamente la convierte en puta. De esta manera, el concepto puta es una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres y, al hacerlo, consagra en la opresión a las mujeres eróticas. Al mismo tiempo, expresa a los grupos de mujeres especializadas social y culturalmente en el erotismo. De ellos, el de las prostitutas es el estereotipo de las mujeres reconocidas como putas. En ellas están llevadas al extremo características de todas las mujeres mencionadas como putas. Como escuchan ustedes, el concepto es muy amplio y si ustedes han platicado con personas a lo largo de la vida, hombres o mujeres, encontrarán que efectivamente le están asignando esta categoría a veces a las mujeres que tienen un amante o a las que se visten de una manera, digamos, entre comillas, provocativa, lo que se conoce como provocativa, o a las que son solteras, o a las que somos divorciadas, o a las que están con una relación abierta, etcétera. Es muy amplio, pero al mismo tiempo te mete en un cautiverio, porque entonces te asigna una etiqueta con la que la vida te va a estar marcando. Y bueno, la doctora Lagarde sigue señalando los conceptos que está manejando en el libro, y vamos a ver ahora qué nos dice de las locas, perdonen ustedes, de las presas. Respecto de las presas, la doctora Lagarde nos señala con mucha precisión: todo cautiverio implica una prisión, un conjunto de límites materiales y subjetivos, de tabúes, prohibiciones y obligaciones impuestas en la subordinación. Por fundamento tiene el dominio y sirve a su reproducción. La prisión es una institución punitiva y pedagógica. Mediante el castigo de unos cuantos, se erige amenazadora y ejemplar como futuro para quienes se atrevan a transgredir las normas
hasta pasar la tolerancia de los poderes. A diferencia de otras instituciones de recreación del poder, la prisión está destinada a los disidentes, a los transgresores. Se trata del espacio reservado a aquellos que no aceptan el cumplimiento de las normas. Así, la prisión excluye y cerca. Contiene en el aislamiento a los sujetos que no internalizan el consenso de acuerdo con su lugar en la sociedad y la cultura y actúan fuera de la norma. Pero la prisión es también contención normal a la vida social y a la cultura. Aun quienes cumplen la norma positiva viven en prisión, real y simbólica, como una de las formas de compulsión para lograr su cotidiana obediencia. En general, estas prisiones de la vida cotidiana no son concebidas en la ideología dominante como tales, sino como espacios de vida y resguardo. Las mujeres están presas y diversas son sus prisiones en la sociedad y la cultura. Sin embargo, por el solo hecho de ser mujeres en el mundo patriarcal, todas comparten la prisión constituida por su condición genérica. En cierto sentido, toda existencia, todo particular es una prisión. El sujeto contiene sus propias contradicciones y límites, y su vida es el devenir personal y único que concreta su propia identidad. La prisión del sujeto consiste en la imposibilidad de realizar su concepción del mundo, su deseo, en cada acto y hecho de su vida, así como en las contradicciones surgidas de su propio hacer y de su propio ser. Sin embargo, la prisión de cada cual atiende a sus grupos de adscripción, es decir, a su definición en torno al poder. Las mujeres viven su prisión en la opresión genérica combinada con las otras determinaciones sociales y culturales que les dan vida. Con todo y la prisión genérica, existe un grupo estereotipado de presas que son las prisioneras. Ellas concretan social e individualmente las prisiones de todas. A pesar de no ser el suyo un reflejo del cautiverio genérico de las mujeres, las prisioneras viven real y simbólicamente en el extremo de su realización, un cautiverio, de tal manera que el análisis de las presas da luz sobre las prisiones diversas en que viven todas las mujeres. Las murallas y los cerrojos varían en sus materiales y estilos. Las normas de cada prisión se ajustan a las diversas esferas vitales. Los carceleros, custodios y jueces son actuados por diferentes personajes y personas, y los delitos que conducen a la prisión, por diferentes que sean, sintetizan en todos los niveles, desde las mujeres todas hasta las presas, la transgresión a las normas generales del mundo patriarcal y clasista. Estar presas, para todas las mujeres, significa tener deberes y prohibiciones específicos por el hecho de ser mujeres. Así, las mujeres están presas de su especialización y de la consecuente exclusión de todo lo que les es vedado. Están presas en el sometimiento a poderes que compulsivamente organizan sus vidas para otros, bajo su poder y en la inferiorización. Las mujeres están presas del contenido esencial de sus vidas como madresposas, como putas, como monjas, siempre dependientes vitales de los otros y de su lugar en sistemas y esferas de vida específicos. Las mujeres están presas en su servidumbre voluntaria que las simbiotiza con los otros y con los poderes que las sujetan. Bien, esto se refiere a las presas. No solamente son presas las mujeres que están realmente detenidas en las prisiones, sino también todas aquellas mujeres que viven sus propias cárceles, que no pueden hacer lo que quieren porque la sociedad les dice: las señoritas decentes no hacen estas cosas, las señoras casadas no hacen hasta aquellas otras, las mujeres de cierta edad ya no hacen tales otras, las demasiado jóvenes no pueden hacer aquello. Y entonces todo esto constituye prisiones que van señalando actividades que no siempre son placenteras para quienes se sienten además obligadas a ejecutarlas. Finalmente, hablemos de las locas. Y nos dice la doctora Lagarde de los Ríos: las mujeres locas son las suicidas, las santas, las histéricas, las solteronas, las brujas y las embrujadas, las monjas, las posesas y las iluminadas, las malas madres, las madrastras, las filicidas, las putas, las castas, las lesbianas, las menopáusicas, las estériles, las abandonadas, las políticas, las sabias, las artistas, las intelectuales, las mujeres solas, las feministas.
En el mundo donde priva la axiología del bien y el mal, las locas son las muy buenas y las muy malas. Aquellas mujeres cuyo despliegue exagerado en la vida las llevó a los extremos de la sinrazón. Para las mujeres son locas todas las otras, locura de la enemistad. Y para los hombres, todas las mujeres son locas, locura de la virilidad. Ambas constituyen el paradigma político de racionalidad, o sea, la locura patriarcal. Habiendo terminado con los conceptos que forman el título del libro, vamos a escuchar el tango Loca en la voz de Sara Montiel, una artista que ya murió, que fue famosa en los años 50, pero me parece interesante el tango, que es de 1911, muy, muy viejo también. Loca, me llaman mis amigos, que solo son testigos de mi liviano amor. Loca, no saben lo que siento, ni qué remordimiento se oculta en mi interior. Yo tengo con alegrías que disfrazar mi tristeza y que hacer de mi cabeza las pesadillas huir. Yo tengo que ahogar riendo la pena que me devora cuando mi corazón llora. Mis labios deben reír. Yo, si a un hombre le desprecio, tengo que fingirle amores y admiración cuando es necio, y si es cobarde, temores. Yo, que no he pertenecido al ambiente en que ahora estoy, he de olvidar lo que he sido y he de olvidar lo que soy. Al ambiente en que ahora estoy, he de olvidar lo que he sido y he de olvidar lo que soy. Loca, me llaman mis amigos, que solo son testigos de mi liviano Pues ya estamos de regreso con el tema Subvertir y Trastocar, del que la doctora Marcela Lagarde de los Ríos nos dice. Las formas concretas de existencia de las mujeres y sus situaciones de vida contienen diversos mensajes cuyos significados varían según las ideologías que sirven como códigos para descifrarlos. Desde el feminismo es posible encontrar en las contradicciones de la opresión femenina los hitos que es preciso cambiar para desestructurar y eliminar los cautiverios de las mujeres. Las transformaciones necesarias para eliminar la opresión de la mujer y los cautiverios de las mujeres giran en torno a los elementos más sólidos de la definición de la condición femenina y de su particularización. Pero es preciso no perderse en lo particular para no contribuir a la escisión del género y reconocer en cada situación lo general, identificar lo que hace de las mujeres un grupo humano particular, reconocer en cada mujer a la mujer y reconocer en la mujer las formas particulares de ser de las mujeres todas. La creación de una conciencia genérica de carácter histórico es precisa para superar la escisión genérica entre las mujeres y para que las diferencias adquieran la dimensión de diversidad
y dejen de erigirse en muros de los cautiverios que impiden la identificación entre las mujeres. En las determinaciones esenciales de la condición genérica se encuentra lo que es necesario transformar para que las mujeres se constituyan en sujetos. Estas determinaciones son comunes a todas y requieren ser desestructuradas. Sin embargo, la situación vital de las mujeres es específica, por lo que erradicar sus cautiverios particulares requiere metodologías y hechos puntuales, diferentes para las mujeres cuya identidad global es semejante en relación a otras, y así sucesivamente. Se hace necesario también distinguir entre hechos subversivos y hechos trastocadores. Subvertir, de subvertere, significa trastornar, revolver, destruir, más en sentido moral. En cambio, trastocar, de tras, por trans, en sentido de cambio, y trocar, que es cambiar, tiene el significado de mudar el ser o estado de una cosa, dándole otro diferente del que tenía. Los hechos subversivos pueden ser notables, pero por sí mismos no tocan la esencia del poder. En cambio, las acciones trastocadoras fundan la desestructuración de los poderes. En la vida cotidiana, las mujeres se empeñan en la subversión que casi siempre emerge de la forma de los fenómenos o incumbe a fenómenos aleatorios, y creen que con esos hechos cambian de fondo su condición. Los trastocamientos, en cambio, afectan de raíz al poder porque implican la existencia de las mujeres fuera de la norma y en condiciones distintas de las estipuladas en circunstancias históricas específicas para su género. Los cambios genéricos esenciales modifican la identidad de las mujeres. De ahí que ni siquiera las mujeres que conscientemente se han propuesto cambiar sus vidas y el mundo estén siempre dispuestas a realizar, mantener o profundizar trastocamientos, porque hacerlo significa su propia deconstrucción y la elaboración de nuevas formas de vida. La mayor parte de los hechos trastocadores femeninos que modifican al mundo y a las mujeres emergen de la vida social como imposiciones compulsivas y no son producto de su decisión ni de su voluntad. Concretamente, las mujeres se ven obligadas a vivirlas y a padecerlas a tal punto que si cambian las circunstancias y pueden hacerlo, las evitan. La génesis dominante de las acciones y hechos trastocadores no es ideológica ni política. La mayoría de las mujeres trastocan el mundo contra su voluntad y lo hacen sin discurso feminista o alternativo. Simultáneamente, cada vez más mujeres trastocan el orden de la feminidad en alguno de sus aspectos por decisión propia y con objetivos políticos definidos en torno a una nueva hegemonía cultural. Ambas formas de trastocamiento femenino, tanto la compulsiva como la derivada de una voluntad política, se conjugan con los hechos subversivos y todos estos fenómenos aparecen en la ideología dominante, conjugados indistintamente y son apreciados como parte de una sublevación social y cultural global. En general, las mujeres van de la subversión al hecho trastocador y esa articulación es la que permite elaborar y difundir críticas, propuestas y forma de vida experimentadas por ellas mismas de una nueva condición humana, de nuevos presupuestos éticos y políticos y de una nueva cultura. En esa articulación entre subversión y trastocamiento, las mujeres y la mujer se van transformando de objetos en sujetos históricos. Por eso, a manera de ejemplo, para las monjas puede ser subversivo ponerse aretes, usar ropa interior de la que usan las otras mujeres o pintarse las uñas. De mayor profundidad en relación a la opresión genérica y particular que las sujeta como mujeres monjas, los hechos que trastocan los poderes que las mantienen cautivas son la sexualidad vivida en torno al erotismo abierto, el matrimonio y la maternidad, la vida en familia o en el mundo, la laicización de su sabiduría a través de conocimientos profesionales y universitarios, ser estudiantes en escuelas públicas o ser trabajadoras extramuros, las diversiones, la creación artística, en particular la danza, la práctica de deportes, así como la participación político dentro y fuera de la iglesia. Estos hechos comunes a otras mujeres que desean salir de ellos porque les son impuestos, para las monjas son caminos opcionales para desconstruir su situación opresiva de mujeres consagradas. Algunas monjas solo estudian una carrera profesional.
Otras extienden su trabajo misional y se incorporan a la lucha social y política. Otras trastocan el mundo con experiencias lésbicas o con empeños por suavizar la vida conventual hasta conseguir que sea mixta. También hay religiosas que se esfuerzan en modificar las relaciones genéricas patriarcales en la estructura jerárquica en la iglesia y en la religión. Cada cual sigue caminos subversivos o realiza acciones trastocadoras específicas. Pero la iglesia tiene límites y solo soporta algunos cambios particulares o institucionales. De ahí que las monjas cuyo deseo es trastocador solo pueden satisfacerlo en el mundo. Se ven obligadas a salir del convento y reconvertirse en madresposas, como todas, para ser libres, para vivir en familia, casarse o tener hijos. En este caso, como en otros, la subversión emancipadora de la opresión pasa por la posibilidad de ser como las demás, de ser madresposas. Muchas religiosas insatisfechas con su particular situación de mujeres consagradas aspiran a realizar y a vivir hechos y experiencias que se ciñen a la identidad simbólica positiva de las mujeres materializada en la sociedad como naturaleza y deber ser por las madresposas. Desarticular la opresión particular de las monjas con un sentido emancipador significa para muchas de ellas trascender su calidad de tabúes vivientes, eliminar la prohibición y finalmente realizar la feminidad negada. Significa asimismo evadir el poder de la Iglesia que las obliga a guardar la norma y quedar sujetas a la libertad de las mujeres del mundo. Por eso, lo que envidian las mujeres enclaustradas es lo que está en la base del cautiverio de las madresposas. El cautiverio de las monjas se constituye en parte con la prohibición de tener experiencias femeninas positivas que constituyen el cautiverio de las madresposas. Sin embargo, la concepción del mundo desconoce los aspectos opresivos de esas experiencias, distorsionadas, las exalta, las sobrevalora y las idealiza como espacios de realización gratificante y feliz de las mujeres. Por eso se convierten en fantasías para quienes es negada su vivencia por voluntad propia. Así, la máxima aspiración de algunas monjas rebeldes es ser como las otras, realizar la vida a la que renunciaron, vivir lo que negaron al tomar el velo y que las define, ser como todas. Los votos son los muros del cautiverio definido como negación, afirmación sagrada de la feminidad dominante. Las monjas son la diferencia de la diferencia. Son las únicas mujeres que no pueden establecer definitivamente vínculos eróticos con los hombres y son las únicas mujeres prohibidas de manera absoluta a los hombres. Las monjas son vírgenes perennes del grupo social al que por definición genérica pertenecen. Su calidad de mujeres tabuadas hace que sean vírgenes para sí mismas. De ahí su anhelo de maternidad, de conyugalidad y de vivir experiencias eróticas como las otras. El deseo de las monjas se constituye como envidia de lo que son genéricamente las otras y que ellas tienen prohibido. La historicidad de los cautiverios particulares de las mujeres se concreta en que, a diferencia de la rebeldía de las monjas, construida en torno al deseo materno conyugal y del modo de vida que implica satisfacerlo, para muchas madresposas la subversión pasa, entre otras cosas, por no casarse, por defender la soltería como rechazo a la conyugalidad opresiva o como forma autónoma de vida adulta. Se manifiesta también en distintas negativas y grados de aceptación y rechazo de la maternidad como contenido esencial de vida. Soltería y vida sin hijos han sido para algunas madresposas condiciones indispensables para lograr su independencia y para la transformación de la condición opresiva de la mujer. Para muchas mujeres la soltería y la vida sin hijos tiene un doble significado, como protesta ante la opresión de la conyugalidad y de la maternidad y como reforma en acto, como política. Mujeres que no se identifican como feministas, pero con razones libertarias, y mujeres feministas han llevado a la práctica la derogación de la maternidad y de la conyugalidad en sus propias vidas. En lucha contra las formas de coerción destinadas a hacerlas cumplir con su naturaleza y soportando formas extremas de ostracismo, cada vez más mujeres deciden no casarse. Viven distintas soluciones a la conyugalidad y para enfrentar la soledad. Y deciden no tener hijos o tener pocos hijos como condiciones para acceder a formas deseables de vida. Cada vez son más las mujeres esterilizadas de manera voluntaria después de tener 1 o 2 hijos. Se trata de madres que renuncian a futuras maternidades de nuevos hijos. Aumentan también las mujeres solas que renunciaron a la vida conyugal habiendo sido esposas. Múltiples son las variantes de rebeldía femenina frente a la maternidad y a la conyugalidad que traspasan la barrera del mal
y empiezan a ser incorporadas a opciones más o menos positivas de vida. La aceptación de la esterilidad y la soltería en las mujeres como opción positiva de vida depende en gran medida de los círculos particulares en que ellas se desenvuelven. Quienes están ligadas a familias conservadoras y autoritarias, viven en ámbitos dirigidos por la Iglesia o están sujetas a formas estrictas de sexualidad católica, no son aceptadas. Como pecadoras son excluidas y satanizadas. Para sobrevivir en el trastocamiento, ellas deben separarse de su ámbito de vida y construir otro, o viven sometidas a la exigencia agresiva del mundo patriarcal, actuada por sus otros y por todos. Mujeres que viven en ámbitos liberales laxos y diversificados ven la vida a través de concepciones abiertas a la transformación de la mujer. Reconocen en la conyugalidad y en la maternidad, cuando menos, trabas para la realización personal. Sus convicciones pueden impulsarlas a la soltería prolongada y a la esterilidad temporal, a extender su periodo célibe y a ocupar sus energías vitales en sí mismas. Algunas mujeres desechan de su vida solo uno de los contenidos de la materno-conyugalidad. Son madres solas o cónyuges sin hijos. En estos ámbitos es posible tolerar y aceptar a mujeres que pueden optar por vivir así toda su vida, sin considerarlas menos mujeres, menos valiosas, enfermas o locas. Solo las situaciones particulares del grupo frente a lo negado o frente al deseo hace a las madresposas y a las monjas tener posiciones distintas frente a sus hechos definitorios. Por caminos como estos, cada grupo de mujeres puede asumir como liberalizador lo que otro grupo de mujeres rechaza por opresivo, y de hecho así sucede. Ocurre también que mujeres de un grupo defienden y asumen lo que mujeres subversivas de otro grupo consideran nefasto, porque las define como un valor positivo de la feminidad y opresivo para ellas. Lo significativo es que ambos grupos, al afirmar o al negar, tienen como paradigma de su específico proceso liberalizador los ejes de la condición de la mujer. Lo que se proponen las monjas y las madresposas desde situaciones diferentes es trastocar la norma, el orden que las mantiene en cautiverio, el poder. Se proponen definir de manera protagónica, optar, escoger, decidir sobre el contenido de sus vidas, ser sujetos en relación con aquello que hasta ese momento las definió de manera que ellas apreciaron como enajenada. Al hacerlo, al actuar con su voluntad sobre la realidad en cualquiera de los sentidos planteados, construyen su ser social no enajenado. Para ilustrar un poco más esto, vamos a escuchar a Bebe con su canción Ella. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo.
Bueno, pues la canción nos muestra una forma de liberarse, una de las tantas, como ya nos reportó la doctora Lagarde. Continuando con este tema de subvertir y trastocar, les comparto a manera de conclusión algunas reflexiones que están contenidas en el libro que estamos comentando hoy, los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, y donde nos dice la doctora Lagarde: un sinnúmero de mujeres se debaten entre la pérdida, muerte, de dejar de ser y la construcción nueva de sí mismas, además de la aceptación o rechazo de los otros y del mundo. Es posible que opten por un camino creativo si cuentan con un bagaje cultural abierto que lo permita y si tienen la capacidad personal de reconstituirse a sí mismas y no solo de dejar de ser. Por más opresivo que haya sido el ser que dejaron, si las mujeres no son creativas y cuidadosas consigo mismas, en su negativa de la feminidad no construyen salidas a la opresión. Para superar los cautiverios es preciso oponerse a ellos y negarlos, pero no basta. Se requiere la sustitución y la creación de experiencias vitales positivas para las mismas mujeres. Si las mujeres solo niegan esa parte nodal de su identidad, construyen un nuevo cautiverio que se conforma entonces con el rechazo, la impotencia, la destrucción y el sufrimiento. Son mujeres fallidas y no mujeres trastocadoras fundadoras de nuevos mundos. La doctora Lagarde se pregunta, ¿qué sería del mundo si las mujeres poco a poquito destinaran a ellas mismas parte de la fuerza y de las energías vitales que dedican a dar vida a los otros, para obtener su aceptación, su afecto, su protección y su reconocimiento, y con ello la sobrevivencia? ¿Qué pasaría si su energía vital fuese destinada a dar vida, autoestima, seguridad, placer a ellas mismas como género y cada mujer a sí misma? Esto yo les invito a que se hagan también ustedes esta misma pregunta. Y para contestar esta pregunta, escogí 2 párrafos que están también en el libro de la doctora Lagarde, que nos dice, y lo quiero hacer en 2 sentidos, ¿no? La relación de las mujeres con otras mujeres y la relación de las mujeres con los hombres. Entonces, respecto del primero, la relación de las mujeres con otras mujeres, nos dice: las mujeres requieren identificarse con las otras mujeres a partir de la condición compartida como vía para lograr el reconocimiento de unas mujeres en las otras y la superación de la competencia y la envidia, es decir, de la enemistad histórica establecida entre ellas, para lograr la anulación de la relación básica que estructura su subjetividad y su identidad, la relación mujer-mujer como yo la otra. Porque se nos ha enseñado a las mujeres a lo largo de la vida que siempre tenemos que estar en competencia. Entonces, para evitar esto, la doctora nos da una propuesta. Y en la relación con los hombres nos dice: porque las mujeres requieren de los hombres, las mujeres constituidas en yo construyen un mundo en que los hombres están presentes en su diversidad. Con ellos conforman el mundo y la desestructuración de la feminidad ocurre en esa convivencia genérica. El problema es complejo porque los hombres como género tienen poder, ejercen su dominio y sujetan a las mujeres en la opresión. Las mujeres subvierten y trastocan el mundo en gran medida en su relación con los hombres, y gran parte de los hechos de su sublevación toca a los hombres. Ellas cambian cualitativamente mucho más que ellos, pero ellas requieren hombres que cambien como género y como sujetos particulares. Requieren que los hombres se transformen de dueños, amos, amores, príncipes azules, deidades terrenas y poderosos enemigos iracundos por las afrentas recibidas en interlocutores posibles, compañeros de trabajo o de la vida. La relación mujer-hombre podrá tender a la paridad en la diversidad si los hombres no se fosilizan en una masculinidad arcaica que se ha convertido en un obstáculo para la construcción de una nueva hegemonía cultural. Me parece muy interesante estas conclusiones de la doctora Lagarde, porque efectivamente en este mundo cambiante debemos cambiar mujeres y hombres. Y bueno, como parte final del programa les quiero decir que hemos podido comprobar que no solo nos escuchan mujeres, sino también
hombres. Y les voy a compartir un correo electrónico que me hizo favor de enviarme el maestro Miguel Ángel Gutiérrez, donde me dice: por la presente le envío un cordial saludo, soy una escucha frecuente de su programa, coincido en que los temas que trata son de la mayor importancia y por eso quería, desde hace ya tiempo, hacerle algunos comentarios. Me llama la atención la forma en que se conducen los programas, así como las partes sutiles de los temas que se tratan. Por los programas que he oído tengo la impresión de que van dirigidos principalmente a la creación de conciencia, aunque en lo personal me gustaría un poco más de análisis en la estructura de la interacción entre los géneros. Creo que algunos de los temas que ha presentado harían la delicia, por ejemplo, de especialistas en semiótica, por ejemplo la canción Ingrata de Café Tacuba, para llegar un poco más allá de lo que se percibe de entrada, ya que hay cuestiones finas que son muy poderosas y que a menudo condicionan conductas sin que nos demos cuenta. Le confieso también que a veces los programas me cansan un poco. Dicho esto con todo respeto, dado que se concentran demasiado en la queja, mientras que la solución, o al menos la propuesta concreta y positiva, queda en el limbo. Y a veces da la impresión de que solo se da lugar a la amargura. Creo que en todos estos cambios que se están dando en los tiempos que nos han tocado vivir, debe incluirse la labor del abogado. Más que nunca, esta tiene que centrarse en que las personas hagamos lo correcto. Supongo que estará usted de acuerdo conmigo y esa es la razón de fondo del presente correo. Por lo demás, la felicito por su esfuerzo y se lo agradezco personalmente, pues lo veo como un intento de lograr un mundo mejor. Bueno, sin otro particular, quedo a sus órdenes y agradezco la fineza de su atención. Pues yo también le agradezco al maestro Miguel Ángel Gutiérrez, ya lo hice por correo, lo quiero hacer en estos micrófonos. Por supuesto que estamos atentos a todos los comentarios y sugerencias que nos hacen y yo trato de incluirlas todas para mejorar el programa, porque la intención de este programa es servir a quienes lo escuchan, precisamente como dice el maestro Gutiérrez, para crear conciencia. Y una vez creada la conciencia, ya sea que aquí les demos algunas ideas de soluciones o ustedes puedan buscarlas, porque teniendo conciencia ya se sabe que hay un problema y esa es la mitad de la solución. Es muy importante para mí que me hagan sus comentarios. Empezaré a leerlos al aire ahora que estamos en vivo, porque estarán más actuales. Así es que les invito a que me hagan sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura, y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag el género y la cultura. Estaré revisando sus comentarios y los empezaré a incluir en los programas para que pues generen otros niveles de discusión y para que podamos tener una interacción, una retroalimentación que nos permita realmente avanzar en los temas. No, por eso esa es la razón por la que en el programa siempre tenemos invitadas, algunas veces personal y físicamente, otras como en esta ocasión a través de sus obras, porque no se trata de mis ideas, se trata de un cúmulo de ideas y un grupo de personas que estamos sobre estos temas, que creo que pueden enriquecer mucho y les pueden dar a ustedes pistas, ideas de qué es lo que se puede lograr o cómo cambiar o cómo mejorar. Pues bueno, llegamos al final del programa. A todas y todos ustedes les agradezco el favor de su atención. Me despido, soy Alma Alonso Nájera. Reconozco el espléndido trabajo de nuestro productor Ezequiel Ramírez y les recuerdo que estoy atenta a sus comentarios en el Facebook, en facebook.com/género y cultura y en el Twitter @género y cultura 1 con el hashtag el género y la cultura. También les recuerdo que este programa se retransmitirá el próximo martes 24 de febrero, que es Día de la Bandera, a las 12 del día por Radio Yus, canal multimedia. Hasta entonces, reflexionen sobre las partes de su vida que quisieran deconstruir. Muchas gracias.